Este video trata acerca del cálculo del tamaño de muestra. Cuando se desea hacer un estudio de investigación, se tendrá una población blanco, la cual va a contener elementos que son bastante heterogéneos, elementos que poseen un montón de características. De la población blanco vamos a seleccionar la población muestra, que es la que contiene las características que se están buscando para el estudio. Esto en base a los criterios de selección, que son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. De la población muestra se extrae finalmente la muestra, en base a dos criterios: el tamaño de muestra, por un lado, y el método de muestreo, por otro lado. Este video trata acerca de ese criterio del tamaño de muestra, que es uno de los criterios que necesitamos para seleccionar finalmente la muestra. Antes de empezar a calcular el tamaño de muestra, es bastante importante que tengamos presente cuál es la clasificación de la estadística inferencial. Recordemos que la estadística inferencial la podemos clasificar en dos. Una es la estimación de parámetros y la otra es la prueba de hipótesis. La estimación de parámetros puede ser a través de una estimación puntual o a través de una estimación por intervalo de confianza. En este video aprenderemos a calcular el tamaño de muestra cuando necesitamos estimar un parámetro. Al mencionar estimar un parámetro, me refiero a estimar un valor poblacional. Un parámetro va a ser un valor que va a representar a la población. Por lo tanto, la estimación de parámetros significa estimación de un valor poblacional. ¿Qué necesitamos conocer cuando queremos calcular el tamaño de muestra? Si necesitamos estimar un parámetro, un valor poblacional, necesitamos conocer cuál es la naturaleza de las variables que queremos estimar. Veamos un ejemplo. Si lo que quisiéramos estimar en la población va a ser un valor numérico, podría ser, por ejemplo, un promedio del peso de los recién nacidos de una comunidad, por ejemplo. Esa variable sería numérica, sería una variable que es cuantitativa. Si por otro lado quisiéramos estimar, conocer cuál es la proporción que sería de alguna categoría, de alguna variable que es cualitativa. Por ejemplo, si quisiéramos conocer cuál es la proporción de niños menores de 5 años que padecen de desnutrición crónica, estamos hablando de una proporción. Estamos hablando entonces de una variable que es cualitativa. Esto es bastante importante. Veamos que independientemente si es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa, tenemos dos opciones para cada una de ellas. Cuando conocemos el tamaño de la población y cuando no conocemos el tamaño de la población. Al final entonces vamos a tener 4 escenarios, los cuales podemos utilizar para calcular el tamaño de muestra cuando necesitamos estimar un parámetro, un valor poblacional. Es importante tener estos criterios debido a que, como podemos observar, para cada uno de estos escenarios existe una fórmula que es distinta. Entonces debemos de identificar correctamente desde un inicio si lo que queremos estimar es un valor numérico, una variable cuantitativa, como por ejemplo un promedio, o si lo que queremos estimar va a ser una proporción de algo que estemos buscando.
va a ser entonces una variable cualitativa. Y si conocemos o no conocemos el tamaño de la población, de eso va a depender, esos son los criterios que vamos a utilizar para seleccionar el escenario que se utilizará para calcular el tamaño de muestra. Veamos un ejemplo. Supongamos de que existe una comunidad la cual sabemos de que tiene 1000 recién nacidos y deseamos conocer cuál es el promedio del peso de esa comunidad, de esos 1000 recién nacidos. Imaginemos que por cuestiones de dinero y de tiempo no podemos estudiar a los 1000 recién nacidos, por lo tanto debemos de seleccionar una muestra de esa población. Sobre esa muestra vamos a realizar los cálculos y el valor, el resultado obtenido en la muestra, después lo vamos a generalizar, vamos a inferirlo. De eso se trata, recordemos, la estadística inferencial. La pregunta es, ¿cuál será entonces el tamaño de muestra que necesitamos para poder realizar esta estimación, esta inferencia? ¿Cuál será el tamaño de muestra? Sabiendo de que la comunidad tiene 1000 recién nacidos. Para poder realizar este cálculo necesitamos de hacer uso de la literatura. Esto quiere decir necesitamos de los antecedentes del estudio. ¿Por qué? Necesitamos conocer el resultado obtenido en otros estudios. Idealmente que sea con una población que sea muy similar, que tenga las características muy similares a la población con la cual se está trabajando. Imaginemos de que existe un estudio en el cual se encontró que el promedio del peso de los recién nacidos es de 3000 gramos con una desviación estándar de 400 gramos. Esta información, la cual la obtuvimos de los antecedentes de un estudio, es bastante importante para hacer el cálculo del tamaño de muestra. ¿Qué pasaría si no conocemos estos valores? ¿Qué pasa si no encontramos antecedentes para ese estudio? Entonces, para este caso lo recomendado es hacer un estudio piloto sobre esta población, y los resultados obtenidos de ese estudio son los que utilizaríamos entonces para hacer el cálculo del tamaño de muestra. Pero lo más recomendado es ir a buscar antecedentes en estudios que la población sea muy similar a la población que vamos a estudiar. Analicemos por un momento entonces el escenario que debemos de utilizar para calcular el tamaño de muestra. Veamos que lo que necesitamos conocer es un valor numérico, es el promedio del peso de los 1000 recién nacidos. Necesitamos conocer un promedio, un valor numérico. Y además de eso, conocemos el tamaño de la población. Sabemos que hay 1000 recién nacidos. Esto significa que el escenario que debemos de utilizar es el escenario que es para variables cuantitativas, cuando conocemos el tamaño de la población, cuando tenemos la N poblacional conocida. A través de este curso se les va a proporcionar un archivo de Excel donde ustedes van a poder calcular el tamaño de muestra, ingresando los valores que necesitamos. Veamos que para este escenario necesitamos ingresar 4 valores. Aquí abajo tenemos la fórmula. Este escenario nos pide
ingresar el tamaño de la población. Ya sabemos que en la población hay 1000 recién nacidos. Nos pide además ingresar el nivel de confianza. El nivel de confianza va a ser el nivel de certeza en el cual vamos a poder indicar que el resultado encontrado en la muestra va a describir correctamente al valor de la población. Eso significa el nivel de confianza. Generalmente vamos a estar trabajando con 95% de confianza. Si no hay alguna exigencia en el estudio, entonces coloquemos siempre un 95% de nivel de confianza. Además de eso, debemos de ingresar el valor de la desviación estándar. Ya habíamos encontrado con los antecedentes del estudio que la desviación estándar es de 400 gramos. Y además de eso nos pide otro valor, que es la precisión. La precisión que necesitamos para hacer el cálculo del tamaño de muestra. Si no hay alguna exigencia en el estudio, se sugiere que la precisión sea el 10% del valor de la desviación estándar. Esto significa que si tenemos 400 en la desviación estándar, el 10% va a ser 40. Es por eso que ingresamos entonces 40 en la precisión del cálculo que deseamos. Al ingresar estos valores aquí arriba, vamos a poder darnos cuenta que se le asignó el valor para cada una de la literal de esta fórmula. Entonces, si nosotros colocáramos exactamente estos mismos valores dentro de esta fórmula, vamos a tener como resultado un tamaño de muestra de 278. 278. ¿Qué significa este resultado? Para ese estudio necesitamos estudiar como mínimo a 278 recién nacidos para después poder realizar una estimación, una inferencia hacia la población. Necesitamos estudiar como mínimo 278 recién nacidos. El resultado que nos da aquí es el mínimo tamaño de muestra que podemos seleccionar en nuestra muestra. Esto significa que podemos tener un tamaño de muestra que sea igual a 278 o que sea mayor a 278. Pero no podríamos tener un tamaño de muestra que fuera menor a ese resultado encontrado. Sí podríamos entonces aumentar el tamaño que nos dé el resultado, que nos dé el cálculo, pero no podemos disminuirlo, porque el resultado que nos da es el tamaño mínimo para nuestra muestra. Ahora veamos qué pasaría si no conocemos cuál es el tamaño de la población. ¿Qué pasaría si no conocemos cuál es la N poblacional? Veamos de que contamos con los valores de un antecedente del estudio, en el cual habíamos encontrado que el promedio del peso es de 3000 gramos con una desviación estándar de 400 gramos. Utilicemos los mismos valores, solo que ahora no conocemos cuál es el tamaño de la población. Estamos en el segundo escenario, que es para variables que son cuantitativas. Cuando desconocemos, cuando no conocemos el tamaño de la población. Veamos de que ahora necesitamos ingresar solamente 3 valores. En nivel de confianza ya vimos que si no hay alguna exigencia vamos a estar utilizando un 95% de nivel de confianza. La desviación estándar, este valor lo encontramos con los antecedentes. Ya vimos que si no hay antecedentes, entonces deberíamos de realizar un estudio piloto y a través de ese estudio piloto vamos a encontrar este valor. Pero lo ideal es
buscar antecedentes. Ya vimos de que en un antecedente habíamos encontrado que es de 400 gramos. Y la precisión ya vimos que si no hay alguna exigencia vamos a estar utilizando el 10% del valor de la desviación estándar. Si la desviación estándar es 400, el 10% va a ser entonces 40. Vamos a colocar aquí en el valor de la precisión el 10% del valor de la desviación estándar. Al ingresar estos valores vamos a ver cuál sería entonces el valor para cada una de estas literales. Y aquí tenemos la fórmula para este escenario. Si nosotros colocáramos esos valores aquí dentro de la fórmula y la operáramos, vamos a encontrar que el resultado, el tamaño de la muestra que necesitamos es de 385. Este valor obtenido, recordemos que es el tamaño mínimo que necesitamos en la muestra para nuestro estudio. Ese es el tamaño mínimo. Esto significa que necesitamos estudiar a 385 recién nacidos o más, pero no podríamos utilizar un número que fuera menor a 385. Veamos de que a través de este escenario, cuando desconocemos el tamaño de la población, el resultado del tamaño de muestra va a ser mayor a que si conociéramos el tamaño de la población. Veamos otro ejemplo. Tenemos a una población de niños menores de 5 años. Y lo que necesitamos conocer, ¿cuál es la proporción de estos niños menores de 5 años que padecen de desnutrición crónica? Imaginemos que en esa comunidad hay 1000 niños menores de 5 años. Y supongamos que no podemos estudiar a esos 1000 niños. Entonces debemos seleccionar una muestra. A partir de esa muestra vamos a realizar los cálculos. En esta muestra vamos a ver cuál es la proporción de niños que padecen de desnutrición crónica. Y el resultado encontrado lo vamos a inferir, lo vamos a generalizar a la población. Veamos de que ahora necesitamos encontrar una proporción. Ya no es un promedio, es una proporción. La proporción de niños que padecen de desnutrición crónica. Y sabemos de que en esa comunidad hay 1000 niños menores de 5 años. Para conocer cuál es el tamaño de muestra, necesitamos nuevamente hacer uso de los antecedentes del estudio. Necesitamos conocer, en base a los antecedentes, cuál es la proporción de niños con desnutrición crónica de una población que sea o que tenga las mismas características de la población que estamos estudiando. Supongamos que en un antecedente se encontró que la proporción de niños con desnutrición crónica, niños menores de 5 años, es de 0.40 o el 40%. Este es el valor que necesitamos conocer para poder calcular el tamaño de muestra. Veamos de que ahora estamos en la presencia de otro escenario. El escenario cuando la variable es cualitativa, porque estamos buscando una proporción, cuando conocemos el tamaño de la población. Veamos de que nos va a pedir ingresar 4 valores y la fórmula la tenemos aquí abajo. Necesitamos ingresar el tamaño de la población. Ya vimos de que en esta comunidad hay 1000 niños menores de 5 años. Nos pide además ingresar el nivel de confianza.
Si no hay alguna exigencia en el estudio, vamos a estar utilizando siempre un 95% de nivel de confianza. Luego necesitamos ingresar la proporción de éxito. La proporción de éxito es la proporción que estamos buscando en el estudio. Para este ejemplo sería entonces la proporción de niños con desnutrición crónica. Este valor lo vamos a buscar en los antecedentes. Y además de eso debemos de ingresar la proporción de precisión. Se recomienda que si no hay alguna exigencia en el estudio, la proporción de precisión sea de 0.05. 0.05. En esas dos casillas debemos de ingresar proporción. La proporción es un valor que va de 0 a 1. Es por eso que ingresamos 0.40, no ingresamos 40 porque no es porcentaje, como el caso del nivel de confianza, sino que estamos ingresando una proporción. En base a los antecedentes habíamos encontrado que la proporción es de 0.40. Y la proporción de precisión, si no hay alguna exigencia, vamos a estar utilizando siempre una proporción de precisión de 0.05. Al ingresar estos valores, vamos a tener entonces cuál sería el valor para cada una de esas literales. Y si ingresáramos estos valores a la fórmula e hiciéramos el cálculo, vamos a tener que el resultado del tamaño de muestra es de 270 niños menores de 5 años. Para poder realizar ese estudio, para poder conocer cuál es la proporción de niños con desnutrición crónica en esa comunidad, necesitamos que el tamaño de muestra sea de 270 niños. Recordemos que este valor es el tamaño mínimo de la muestra. Podríamos utilizar más de 270 niños, pero no podríamos utilizar menos de 270 niños menores de 5 años para poder realizar ese estudio. A continuación veamos el último escenario. Si necesitamos conocer cuál es la proporción de niños con desnutrición crónica, niños menores de 5 años de una comunidad, y no conocemos cuál es el tamaño de esa población. No conocemos cuál es el tamaño de la población. Vamos a estar en la presencia del último escenario. Necesitamos además conocer, en base a los antecedentes, cuál es la proporción de niños con desnutrición crónica. Antecedentes en donde la comunidad, en donde la población tengan características que sean muy similares. Veamos entonces este último escenario, que es cuando tenemos variables cualitativas, cuando desconocemos, cuando no conocemos el tamaño de la población. Para este escenario necesitamos ingresar solamente 3 valores. ¿Cuáles son? Necesitamos el nivel de confianza, que ya vimos que si no hay alguna exigencia es del 95%. Necesitamos ingresar la proporción de éxito, que nos la va a dar los antecedentes del estudio. Y necesitamos ingresar la proporción de precisión. Ya vimos que vamos a colocar 0.05 si no hay alguna exigencia para el estudio. Podemos observar la fórmula y si ingresáramos estos valores a la fórmula, tendríamos el resultado del tamaño de muestra. El resultado nos da que la muestra debería ser como mínimo de 369. Deberíamos de estudiar como mínimo a 369 niños menores de 5 años para conocer cuál es la proporción de desnutrición crónica en esa comunidad. Encontramos nuevamente que el resultado del tamaño de muestra va a ser mayor cuando no conocemos el tamaño de la población. Como vimos en este video,
Cuando queremos calcular el tamaño de muestra, cuando necesitamos estimar un parámetro, un valor poblacional, es necesario que identifiquemos cuál es la naturaleza de la variable que deseamos estudiar. Si queremos estudiar o conocer un promedio, que sería una variable cuantitativa, o necesitamos conocer una proporción, una variable cualitativa. Y además debemos de identificar si conocemos o no el tamaño de la población.